están? Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Camila y el día de hoy les voy a dar mi discurso persuasivo. Mi discurso persuasivo es del siguiente tema: la importancia de saber lenguaje de señas en todos los ámbitos. ¿A qué viene esto? Quiero que por un momento nos tapemos los oídos. Si estamos en un lugar público donde hay mucha gente, la verdad es que esto va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Nos tapamos los oídos y nosotros vemos alrededor. Vamos a ver que todo el mundo va a estar dialogando, interactuando entre ellos y solamente con la voz. Una persona sorda que no nos puede escuchar no va a entender nada, o de pronto nos entienda un 50% del 100% de lo que nosotros le estamos hablando, y eso la verdad es que no es ser inclusivo. En esta sociedad hoy en día, o por lo menos en el país donde yo vivo, si yo voy a un centro de salud, a un hospital, a la policía, a un centro público, un centro comercial, o sea, todo eso, las personas que tienen esa discapacidad auditiva se pierden y hay gente que no las entiende. Y la verdad yo creo que por lo menos en hospitales, instituciones y policía es algo que debería haber, es algo que tendría que ser esencial y fundamental. Me dirán por qué. Si yo llego acá y vengo conversando en lenguaje de señas sin decirles todo lo que estoy diciendo, la verdad es que no se va a entender. Y va a pasar lo mismo al revés. Si yo me pongo a conversar con una persona que sea oyente y tengo acá una persona que no oiga, no estoy siendo inclusivo. Entonces, el día de hoy, el lenguaje de señas es una herramienta poderosa que permite a las personas sordas con discapacidad auditiva comunicarse de manera efectiva y expresar sus pensamientos, sentimientos y necesidades. Sin embargo, a menudo la relaga a un segundo. Esto ha pasado a un segundo plano. Se considera algo opcional o especificado. Pero yo les pregunto, ¿por qué no debe ser fundamental? ¿Por qué no deberíamos incluir el lenguaje de señas en nuestra educación, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros espacios públicos y en nuestras intenciones de dialogar? O sea, ¿por qué no lo normalizamos? La respuesta es simple: porque la comunicación es un derecho humano básico. Todos tenemos el derecho a expresarnos y a ser escuchados. Y el lenguaje de señas es una herramienta especial para garantizar que este derecho se respete. Al incluir el lenguaje de señas en nuestra sociedad, de hecho hay 3 puntos fundamentales que yo quiero que se queden súper claro en este video. Podemos promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas sordas y con discapacidad auditiva. Mejorar la comunicación y la comprensión entre personas de diferentes orígenes y culturas. Enriquecer nuestra cultura y nuestra diversidad lingüística. Fomentar la empatía y la comprensión hacia las personas con discapacidad. Esto yo creo que son 4 puntos fundamentales que hasta el sol de hoy es algo que en la sociedad no existe mucho. Pero no se trata solo de hacer algo bueno o correcto. La inclusión del lenguaje de señas también tiene beneficios prácticos y económicos. Por ejemplo, tengo 3 puntos importantísimos que me parecen súper básicos la verdad. Las empresas que incluyen el lenguaje de señas en sus prácticas de comunicación pueden atraer a mayor diversidad de clientes y empleados. Los gobiernos que incluyen el lenguaje de señas en sus servicios públicos pueden mejorar la eficacia de sus programas. Y por último, que para mí es una de las más importantes para que estas personas que tienen una discapacidad se puedan superar, es la siguiente: las escuelas que enseñan el lenguaje de señas pueden mejorar la educación y el desarrollo de los estudiantes sordos con discapacidades auditivas. Así que, ¿qué podemos hacer para promover la inclusión del lenguaje de señas en nuestra sociedad? Podemos aprender el lenguaje de señas y practicarlo en nuestra vida cotidiana, que yo creo que es una manera para poder aprender y hacer que las demás personas sordas se incluyan a nosotros. Pedir a nuestros líderes y políticos que incluyan el lenguaje de señas en sus políticas y programas. Algo muy fundamental en la vida política, para que ellos puedan entender qué es la política. En resumen, la inclusión del lenguaje de señas en nuestra sociedad es fundamental para promover la comunicación y la inclusión del lenguaje de señas. La igualdad en oportunidades para todos. Unámonos para hacer que esto pueda ser una realidad. Entonces, como yo les iba diciendo, yo creo que este pequeño discurso que les acabo de dar, yo creo que es lo más fundamental para que todos nos podamos unir y podamos aprender lo que es lenguaje de señas. La verdad es que no es muy difícil, la mayoría de cosas es mímica y así podemos ser más inclusivos o por lo menos
generalizar y hacer que eso sea algo básico en los hospitales, policías, bomberos y cosas fundamentales que ellos en verdad necesitan para poder entender todo. Ese ha sido mi discurso, ese ha sido mi tema persuasivo el día de hoy. Un saludo para todos y esperando que haya sido de su agrado.